Gempa yang terjadi di wilayah Situbondo dirasakan sejumlah después de los atentados realizados en Barcelona y Capriz, casi está totalmente inundada. De regresar de la muerte misma que es el infierno. 先ほど午後11時56分頃、東北地方。中国大陆的环境污染已经从地面、天空再渗透到地下。上周六，浙江杭州。Esto es una auténtica desgracia. 浙江杭州毛元昌眼镜公司的董事长金增敏在网上披露。Baidoa, sud-ouest de la Somalie. Ils ont marché pendant 2 jours sous un... It didn't just take homes, it took lives. Odio, guerra, desigualdad, deforestación, contaminación, son todavía parte de nuestra cotidianidad. Pero, ¿podemos seguir permitiendo esto? El milagro de la vida es un evento tan común como improbable. Se estima que a lo largo de toda la historia de la humanidad han vivido cerca de 107.000 millones de personas. Pero la posibilidad de que tú seas una de ellas es tan pequeña que no existe un número capaz de describirlo. Durante los últimos siglos, nuestro desarrollo técnico y tecnológico ha transformado el ambiente como nunca antes. En busca de la comodidad, hemos cubierto el suelo con asfalto, desconectándonos de una parte esencial de nuestra naturaleza, la tierra. Sin embargo, todavía existen lugares donde se puede recuperar ese vínculo con nuestra vida, cultura e historia. Podocarpus y Yacuri. Descubre lo que se esconde detrás del paraíso. En la Amazonía occidental, hace más de 5.500 años, existió una de las civilizaciones más antiguas de América, la denominada Mayo Chinchipe, contemporánea a la cultura valdivia de la costa ecuatoriana. Sí hay evidencias que tenían intercambios culturales con lo que es la costa y la Amazonía. Por ejemplo, ellos llevaban productos de aquí del oriente, lo que cazaban, llevaban hacia la costa y intercambiaban con lo que era mariscos, conchas y eso. También lo que llevaban de acá, el cacao y algunas frutas de la zona, entonces ellos intercambiaban. Y era justamente aquí lo que podía consumir era el jefe máximo, el chamán, el que lideraba el grupo. A diferencia del estereotipo que se tiene de las sociedades selváticas, los Mayo Chinchipe eran una civilización organizada y avanzada. Aún hoy se conservan los restos de sus centros ceremoniales, lugar desde donde su líder, el chamán, se dirigía a su pueblo. El cacao tenía una gran importancia entre ellos. Fueron el primer pueblo del mundo en utilizarlo como comida y mercancía. Se ubicaron en el punto más bajo de los Andes, conocido actualmente como la Depresión de Huancabamba. Es la transición entre las planicies tropicales y los valles montañosos de las laderas de los Andes. Un lugar estratégico que permitía el intercambio entre Amazonía y costa.
Actualmente, en esta zona convergen 2 parques nacionales. En el 2007, UNESCO reconoció al Parque Nacional Podocarpus y al Parque Nacional Yacuri como dentro de la Reserva de Biosfera Podocarpus El Cóndor, como zonas núcleo de la Reserva de Biosfera Podocarpus El Cóndor. Cuando hablamos de bellezas naturales, hablamos de la gran biodiversidad que alberga este Parque Nacional. Hablamos de la flora y fauna silvestre, ecosistemas únicos en el mundo. Tanto el Podocarpus como Yacuri constituyen realmente un refugio de esa vida silvestre, un espacio donde ya de por sí se está garantizando de que las especies tengan un hábitat ideal en buenas condiciones para poder seguir existiendo, para poderse seguir reproduciendo y poder garantizar de alguna manera su perpetuidad, ¿no? Se dice que la región 7 o la zona 7 es dentro del Ecuador la región con mayor biodiversidad y cantidad de paisajes y ecosistemas. Eso hace que Podocarpus y Yacuri tengan una diversidad impresionante de paisajes. Por ejemplo, podemos hablar de los páramos andinos que se encuentran en ambos parques nacionales, asimismo acompañado del ecosistema del bosque nublado, del bosque nativo andino y también el bosque subtropical húmedo, que ya es en la parte amazónica precisamente. Entonces, esta diversidad de climas, esta diversidad de paisajes que tiene, de ecosistemas, hacen de estos 2 parques nacionales un lugar espectacular para la conservación de la biodiversidad y también para generar turismo a largo plazo. En la frontera sur de Ecuador, en los límites provinciales de Loja y Zamora Chinchipe, se encuentra el Parque Nacional Yacuri y el Parque Nacional Podocarpus. Juntos, forman un corredor de conservación de la vida silvestre. Yacuri es conocido por su sistema lacustre que abastece de agua al sur de Ecuador y al norte de Perú. Podocarpus posee una gran riqueza en especies endémicas de flora y fauna. La ventaja que tenemos que en la parte del Parque Podocarpus no es una zona donde se ha hecho la explotación forestal, sí más bien en la zona de amortiguamiento. Como ustedes pueden ver, hay muchas zonas intervenidas que están fuera del Parque Nacional Podocarpus. El Podocarpus es considerado el jardín botánico de América por las numerosas especies endémicas que contiene. Estas especies endémicas también son compartidas con el norte del Perú porque hay mucha afinidad florística. Entonces, un poco esa situación es debido a las circunstancias evolutivas de todas estas especies que han encontrado en estas regiones muy complicadas desde el punto de vista orográfico, un espacio para sobrevivir a lo largo de su evolución. El Parque Nacional nace por el romerillo, para conservarlo. En realidad el romerillo es una podocarpácea, es del grupo de las gimnospermas. La única gimnosperma nativa del Ecuador es esta familia Podocarpácea con varios géneros, por ejemplo Podocarpus con una especie muy representativa que es el Podocarpus oleifolius, que lo podemos encontrar aquí en este parque. El Parque Nacional Podocarpus tiene 146.000 hectáreas, es decir, aproximadamente un 14% de lo que albergaría el Parque Nacional Yasuní. Ahora, si hacemos una comparación en la riqueza de aves de ambas áreas protegidas, sin ánimo de desmerecerlo al Parque Nacional Yasuní, nos damos cuenta que en números absolutos el Parque Nacional Podocarpus, con 624 especies de aves registradas hasta el momento,
tiene más diversidad que el Parque Nacional Yasuní en solo una porción de su territorio. Nosotros somos un país privilegiado en el tema de colibríes. Tenemos más de 100 especies de colibríes en nuestro país. En la región del Parque Nacional Podocarpus estaríamos bordeando las 70 especies de colibríes. La Gralaria ridgeli o el jocotoco, comúnmente conocido como jocotoco, es un ave que se descubrió en el año de 1989. Esta ave es emblemática del Parque Nacional Podocarpus porque es uno de los descubrimientos más importantes que ha tenido el Ecuador en el tema de avifauna en los últimos 50 años. El jocotoco es un ave omnívora, es decir, que se alimenta, principalmente se alimenta de lombrices y cosas por el estilo. Sus poblaciones son muy pequeñas, es una especie amenazada en el Ecuador. En lo que tiene que ver con anfibios y reptiles, si bien la diversidad en cuanto al número de especies no es tan alta, tenemos un alto endemismo y hay una gran cantidad de especies únicas del parque, especies que están en proceso de descripción, especies nuevas, y una gran cantidad incluso de especies que han sido ya categorizadas como extintas, ¿no? Especialmente lo que estamos trabajando ahora en la universidad es en la descripción de nuevas especies de ranas del género Pristimantis, que es un género adaptado a la vida en las montañas, a la vida en los Andes. Es un género que no tiene una etapa de renacuajo, ¿no? Es unas ranas que tienen desarrollo directo. Estas, una vez que se forma el huevo, de ahí sale ya un individuo pequeñito. Y estas son las que han tenido, digamos, mucho mejor desarrollo en este tipo de ecosistemas, ¿no? Pero a su vez, este parque ha sido un área también muy poco estudiada. Entonces, ahí es que para nosotros ha habido un potencial enorme para poder encontrar nuevas especies, sobre todo de este género Pristimantis. El Cerro Tapichalaca es uno de los puntos de conexión entre el Podocarpus y uno de los parques más jóvenes de Ecuador, el Yacuri, que alberga uno de los sistemas lacustres más importantes e impactantes del país. En el continente americano, las culturas prehispánicas dotaron las lagunas de propiedades sobrenaturales. Para la civilización incaica, Viracocha es el dios que salió del gran lago Titicaca para crear la humanidad. Desde entonces las lagunas se consideran sagradas, un espacio de conexión con lo divino. En la actualidad, el complejo de lagunas del Parque Nacional Yacuri se ha convertido en un emblema de la región. Su conservación ha sido posible gracias a la acción que emprendieron los miembros de las comunidades aledañas, que lucharon para que este lugar se declarase Parque Nacional en el año 2009. Porque por primera vez un gobierno local fue parte de un proceso de conservación y formó parte estructural en el mismo. Nos juntamos algunas organizaciones e instituciones para llevar a cabo este proceso que es muy significativo para nosotros. Más que todo, muy aparte del rol que nosotros desempeñamos, nosotros fuimos uno de los vínculos locales que puso empeño para la declaratoria del Parque Nacional Yacuri. El Parque Nacional Yacuri ahora ha tomado una bastante mejoría, porque antes era un taladero de vacas, de ganado en el pajonal. Sí. Ahora pues ya no se ve. Y anterior la gente
a los osos los seguían, con perros, con balas, como quiera que sea, los mataban ya. Ahora ya, en cambio, se lo ve al oso, ya salen. ¿Sí? Igualmente, acá en la comuna de nosotros, bastantes los animales eran perseguidos, ahora ya no. Entonces, si usted estuviera arriba, ya ve las aves, las pavas, los curocuros que le decimos, algunos animales, chonchón, todo eso. Al principio fue bastante complejo porque existía la voluntad de la gente de iniciar un proceso de conservación, pero también existían algunas trabas de costumbres que ellos tenían, que si no lo hubiésemos declarado como Parque Nacional Yacuri, teníamos el problema de la minería en la parte alta y sería uno de los contaminantes del agua hacia la parte baja y no contaríamos con el recurso hídrico que tenemos ahora en nuestro cantón. Porque una de las grandes potencialidades que tiene el Parque Nacional Yacuri es el recurso hídrico. Es por eso que 27.000 hectáreas del Parque Nacional Yacuri fue declarado como humedal de importancia internacional por parte de la Convención del Ramsar. De aquí nace la demarcación hidrográfica Catamayo-Chira, que alimenta toda la parte de agua, la parte norte del Perú, no solamente el cantón Espíndola, Palanda y Chinchipe, sino que también la parte norte del Perú. Entonces es claro que es fuente de agua y vida por el mismo hecho de que su nombre obedece a la gran cantidad de agua que tiene y a la laguna más grande, que es la laguna Yacuri. Al ser denominado sitio Ramsar implica que se encuentra en un estado de conservación óptima, de excelente calidad, todas las 27.000 hectáreas. Bueno, el agua que sale de ambas áreas protegidas es de muy alta calidad. En verdad que en base a los estudios que nosotros hemos hecho, tanto en investigaciones puntuales o en consultorías o en tesis de los estudiantes, nos hemos dado cuenta que el agua de las cabeceras, que es decir, la parte más alta de estos parques nacionales, el agua es de muy alta calidad y se la puede usar para cualquier cosa. Claro, obviamente más abajo es cuando ya empezamos a hacer muchas prácticas de uso de suelo que no son tan buenas y ya es cuando empieza a degradarse ya este recurso. La escasez de agua constituye uno de los grandes desafíos del siglo XXI. A lo largo del último siglo, el uso y consumo de agua creció a un ritmo 2 veces superior a la tasa de crecimiento de la población. Hay suficiente cantidad de agua potable para abastecer a la población mundial, pero su distribución irregular, el desperdicio, la contaminación y la mala gestión es la causa de que el número de regiones con niveles crónicos de carencia de agua vaya en aumento. En un mundo donde los conflictos por el líquido vital empiezan a hacerse notar, el cuidado de Yacuri Podocarpus es una prioridad. El problema con el recurso hídrico en Ecuador es que es abundante, es verdad, es muy abundante, pero está mal distribuido. Entonces, al estar mal distribuido, eso implica que los problemas que habrá en el futuro por la demanda del recurso hídrico van a ser muy severos. Hay muchas zonas, especialmente en la costa, en donde hay agua, pero la mayoría ya está contaminada por efectos del uso del suelo, específicamente de actividad agrícola y ganadera. Entonces es muy difícil que en estas zonas puedan tener agua en buen estado en el futuro si no empiezan a tomar conciencia, a hacer manejo de este recurso para evitar que justamente estos conflictos se generen. El difícil acceso a Podocarpus y Yacuri ha sido una barrera natural que ha ayudado a conservar tanto el agua como la vida. La zona sur de Ecuador es una de las menos estudiadas del país. Todavía existen tierras vírgenes, donde se pueden realizar nuevos descubrimientos científicos
que aporten al desarrollo de nuestra humanidad. Con el fin de contrarrestar el avance de la frontera agrícola y ganadera, se crearon la zona de amortiguamiento, áreas de transición que se ubican en los bordes de los parques nacionales, espacio de contención ante el impacto directo de las actividades humanas. Estas zonas de amortiguamiento no forman parte de las áreas protegidas, aunque su manejo requiere un tratamiento especial que garantice su conservación y uso sostenible, ya que sus características topográficas y de constitución son similares a la de los terrenos protegidos. Las actividades humanas son una amenaza constante a la que se enfrenta la conservación del bosque nativo. Consecuencia directa de ello es la cantidad de incendios forestales registrados en el país. Solo en la provincia de Loja, en el año 2017, más de 1.700 hectáreas de cobertura vegetal se perdieron en 132 incendios forestales. Podemos arrepentirnos y luego buscar restaurar. Si una especie desapareció, ya no está más, ¿no? Entonces podemos restaurar el ecosistema, podemos recuperar el bosque, reforestar, pero posiblemente lo que estaba ahí adentro originalmente y la funcionalidad que tenía ese ecosistema ya nunca más vuelva a existir. Una de las problemáticas tan grandes que tenemos, obviamente las grandes causas y problemas vienen de la causa del hombre, es causa antrópica. Es por eso que la solución está en nuestras manos, el poder trabajar en esta cultura ambiental todos juntos a través de, obviamente, un montón de sinnúmero de situaciones que podemos generar, pero en forma conjunta, en forma mancomunada, pero a través de un proceso participativo con las comunidades y trabajar en conjunto para poder alcanzar este gran reto que es el manejo y conservación de los recursos naturales. Debemos aprender a amar lo que tenemos alrededor. En realidad tenemos unas condiciones geográficas, unas condiciones ecológicas únicas en el mundo. Existen muchos investigadores que vienen acá justamente para investigar lo que nosotros tenemos, porque prácticamente en sus países, en sus regiones, esto ha desaparecido o no lo tienen en un estado tan natural como nosotros lo tenemos aquí. Es importante transmitir este mensaje positivo, este mensaje de conservación, este mensaje que va cada día contribuyendo a que muchas personas más se sumen precisamente a la conservación del ambiente, de los bosques, de los ecosistemas, de la biodiversidad. Entonces pienso que todo lo que hagamos ahora, efectivamente a futuro va a tener una respuesta muy positiva en la sociedad ecuatoriana. La escalada de tensión entre las grandes potencias ha disparado el gasto militar global, alcanzando su nivel más alto desde la Guerra Fría. En 2018, se estima que cerca de $2 billones se habrán invertido para incrementar el arsenal militar convencional y no convencional en espera de un gran enfrentamiento entre naciones. Mientras, no se dan cuenta que el cambio climático es la peor de las guerras que enfrenta la humanidad. Las consecuencias del factor humano en la naturaleza se están dejando ver de una forma cada vez más evidente. Cada minuto que pasa, se habrán talado el equivalente a 40 campos de fútbol de bosque tropical. Cada hora, 6 especies de animales se habrán extinguido y cada día, nuestro tiempo se agota para poder sobrevivir en la Tierra. Ya no valen las palabras. Es momento de actuar. En la historia, los cambios más profundos y radicales comenzaron desde abajo.
por cada ser anónimo que dio su vida luchando por una causa justa y solidaria. Huellas imborrables que no debemos olvidar. Detrás de Podocarpus y Yacuri no solo hay vida silvestre y vegetación, está la memoria de nuestros ancestros, que nos recuerdan que es posible la convivencia armónica entre ser humano y entorno. La historia de cada científico que buscó aquí descifrar el lenguaje de la naturaleza. La lucha de cada individuo por preservar estos ecosistemas frente a intereses económicos y empresariales. Pero sobre todo, en lugares como estos, es donde reside la esperanza de la humanidad. Dale. 1, 2, 3. Parque Nacional Yacuri, el parque más lindo del mundo.